Me voy a abrogar el derecho a ocupar a quien considero y nos va a acompañar. No sé si ya nuestro equipo de producción le había dicho, en el próximo campeonato sub-17 lo tenemos invitado como nuestro comentarista sub-17. Wow. En el Gol Caracol, que es el profe Sebastián Botero. Sebastián Botero. Profe Botero. Bueno, profe. Lo que ha hecho en D2 y todo lo que ha significado su presencia en otros juegos, en otros frentes de información del Gol Caracol, pues nos ha dejado gratamente impactados. Habla sabroso. Habla muy sabroso y tiene lo más importante, que es el gran conocimiento, sobre todo en estas categorías. Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Javi, buenas tardes. Acá sorprendido con la noticia, pero bueno, muy contento. Felicitaciones. Al aire. Muchísimas gracias. Me le adelanté al equipo, qué pena, me le adelanté al equipo de producción, muy sapo yo, ¿no? Pero bueno, no importa. No, siempre las buenas noticias son bienvenidas, y bueno, agradecerte por todas esas palabras de cariño, saben que son mutuas también, pues el respeto y la admiración, y bueno, esperando pues poder contribuir con todo lo que está haciendo el Gol Caracol y todo ese descubrimiento que ustedes hacen tan excelente en este deporte tan lindo. Sin ninguna duda que se hace es porque siempre apelamos a personas con un profundo conocimiento y seguimos con la misma teoría que hemos manejado. Esta mañana estaba escuchando una charla espectacular que mañana vamos a tener oportunidad de fraccionar para compartirla con todos ustedes, de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección paraguaya. Siempre nosotros a los invitados los tratamos como invitados. No son nuestros competidores, son nuestros consultores. Esa es la filosofía del Gol Caracol, y por eso cuando tenemos la oportunidad de elegir a alguien, lo elegimos porque tiene más o menos la misma manera de pensar de nosotros, que por encima de todo está es el equipo, no las individualidades. Pasó con Alfaro, ha pasado con el finado Pedro Sarmiento, con Julio Comesaña cuando lo tuvimos, con todos, es la misma idea. Pero lo hemos llamado para que nos describa antes del partido qué podemos esperar de la selección Colombia hoy en su debut frente a Arabia. Usted que es especialista en esta generación, en esta categoría. Bueno, yo creo que es un equipo maduro a pesar de la edad. Obviamente sabemos que en estos torneos ese primer juego tiene un componente emocional que es difícil de solventar para los jugadores hasta que no lo vives. Es difícil poder expresarles a ellos lo que van a sentir, porque es una responsabilidad inmensa. Hay un cubrimiento muy grande de todo un país. Ya en esta selección, a esta edad, pues tiene una importancia distinta, y yo creo que los muchachos es posible que los primeros 10-15 minutos lo sientan un poquito, pero me tranquiliza que casi todos ya tienen muchos minutos profesionales, y eso obviamente los hace que esos entornos donde haya gente, donde hay responsabilidad, donde hay compromiso y presión, pues ya lo saben manejar. Y bueno, esperamos que obviamente puedan mantener comportamientos de lo que hicieron en el suramericano. Yo creo que aunque tuvo un pequeño bachecito en ese suramericano, donde empezó con un pico muy alto, luego tuvo 2-3 juegos en la fase final donde le costó, era normal, porque yo creo que los rivales empiezan a conocer a uno y los comportamientos también los otros equipos lo empiezan a estudiar, pero me parece que cerramos muy bien, y es buscar esa continuidad, de pronto con algunos jugadores ya nuevos, como el caso de Emilio, que seguramente va a ser titular. El tema de Rentería del extremo, que quizás va a estar ahí reemplazando a Batioja, pero me parece que es un equipo que va a continuar con esos comportamientos que le dimos, un 1-4-3-3 muy impresionante, un equipo que intenta robar pronto en campo contrario, y que cuando no logra hacerlo, pues se repliega bien, hace un 4-5-1 defensivo e intenta recuperar para salir rápido en transición, porque confía mucho en ese 1 contra 1 de los extremos. Eso es lo que espero ver del equipo hoy. ¿Nos puede marcar para usted cuáles son los jugadores a ver? Porque muchos de ellos los tenemos que empezar a identificar para la gran masa. Es decir, ¿a quién debemos seguir? ¿Qué jugador le llama a usted poderosamente la atención y que le ha sembrado la expectativa de que puede ser una figura en el Mundial? Yo creo que hay varios jugadores importantes. Para mí Jordan es un arquero de mucha jerarquía, es un chico que conozco bien de Fortaleza. Samario, con muchísimo carácter, personalidad, un arquero que le gusta asumir ese protagonismo, incluso a veces con algunos gestos que para algunas personas son cuestionables, pero también hacen parte de ese tipo de arqueros que tienen esa personalidad como Burgos, como muchos que ustedes recuerdan, seguramente más que yo, que les gusta jugar con la tribuna, que les gusta
asumir y cargarse con esa responsabilidad de la presión, y no les cuesta eso. Yo creo que es un arquero muy interesante, tiene un muy buen saque, muy buen juego con los pies, un arquero atajador. Luego tenemos en zona defensiva para mí jugadores importantes que son sobre todo el lado izquierdo, que son Jaymar Mosquera, el central que salió Orso Marzo, un chico muy parecido en características a Lucumí, jugador de muy buena talla, con muy buen pase filtrado, sobre todo para conectar ese primer balón y superar líneas de presión. Tiene pelota cruzada, es fuerte en los duelos. Juan David Arizal, el lateral izquierdo, que es un chico que conocemos muy bien acá en Medellín porque lo formamos en la categoría sub-20 y ahora en el equipo profesional. Es un extremo convertido a lateral que tiene esa vocación ofensiva por haber estado siempre cerca del arco contrario, que sabe terminar las jugadas en el último tercio con buen centro, con buen 1 contra 1, con buena pegada, que quizás de a poco ha ido mejorando en la fase defensiva, que obviamente cuando se convierten esos extremos a laterales tienen que trabajar mucho en eso, en los conceptos defensivos, pero él creo que lo ha hecho con madurez. Luego en la mitad encontramos a Kenner, que aunque yo esperaba mayor protagonismo en América, ha alternado partidos que ha jugado como titular, ha entrado en los segundos tiempos. Es un volante de esos box to box modernos que se busca mucho en el fútbol internacional, un jugador que participa en ambas áreas, con recorrido, sobre todo con esa virtud de atacar los espacios vacíos sin balón, como quizás lo hace, pues poniendo un ejemplo para que la gente se haga una idea, como lo hace quizás Valverde en el Real Madrid, o ese tipo de jugadores que son despliegue físico y acompañamiento y que tienen gol. Y bueno, y ya adelante pues obviamente tenemos jugadores como Emilio, que obviamente es un jugador que tiene una actualidad importante a nivel de goles en el fútbol colombiano y que yo creo que seguramente va a iniciar como titular. Y obviamente yo no pierdo la expectativa más allá de lo que haya pasado en su tema personal, que obviamente son chicos que están madurando con Neisser. Pues yo creo que Villarreal hizo un suramericano que fue excepcional, y creo que tiene todo el potencial para también ser figura de este mundial. Sí, usted lo ubicaría, Emilio es un punta a punta, sin la menor duda, que sabe jugar, sí, sabe jugar, pero a Neisser lo acomodaría que por el extremo, posición en la que ya había jugado inclusive algunos partidos en Millonarios. Yo creo que puede ser una alternativa, sobre todo conociendo a César y pensando que yo no creo que él vaya a modificar la estructura para jugar con 2 puntas, lo hablamos el otro día en el programa. Sí. Ese tema de tener 2 delanteros siempre te condiciona, sobre todo el tema de la presión en la mitad de la cancha, y yo creo que es algo que él prioriza mucho. Por eso creo que si Neisser juega es posible que lo haga por banda o que sea el reemplazo natural de Emilio en caso de que no inicie. Y obviamente él prefiere tener extremos naturales como Perea, que también es un jugador de mucho desequilibrio, de 1 contra 1, rápido en el espacio. Rentería viene muy bien. Entonces que quizás la duda puede pasar por ahí. Si juega Neisser como extremo y Perea en el otro costado, o si se va a jugar con Rentería y Perea y va a jugar simplemente con Emilio y de pronto resigna a ese punta. Quizás por actualidad ya es un tema más de preferencia y de relaciones. Me parece que Villarreal y Emilio son distintos. Villarreal es un jugador más profundo, más de ataque a la profundidad, de 1 contra 1, de salir, de jugar asociado en diferentes zonas, pero es un jugador de otra característica. Emilio más de área, más de finalizar las acciones de gol. Entonces vamos a ver qué elige el profe. Profe, solo 13 de los 21 convocados de César Torres estuvieron en el Sudamericano. Le quería preguntar, esos 8 que llegan a esta nómina, ¿qué le aportan al equipo? ¿Qué características nuevas podemos ver de la selección Colombia con los 8 jugadores que llegan para integrar el grupo de la selección colombiana? Bueno, yo creo que siempre decimos que en el tema de las elecciones, el tema de la actualidad va modificando las decisiones del entrenador. Pues obviamente de ese primer grupo del suramericano van cambiando la realidad de los jugadores. Después también tuvimos un tema de disciplina que hace que haya modificaciones en la nómina, pero yo creo que hay jugadores que llegan que son de un apoyo importante, sobre todo en características. A mí me gusta sobre todo lo de la mitad. Yo creo que en la mitad vamos a quedar con un mediocampo digamos con diferentes características. Me preocupa un poquito el tema del mediocentro defensivo natural, porque con la lesión de Ararat no tenemos un mediocentro defensivo natural. Vamos a tener a Landázur y a Kenner quizás en ese doble pivote inicialmente, pero cuando miramos el resto de los jugadores, pues vemos a Cavadía, el otro chico de América que a veces también lo hace como interior, Joel, que se me escapa el apellido en este momento,
que son jugadores de otro corte. Entonces tenemos que ver quién quizás va a dar el equilibrio, que es lo que me preocupa un poquito en este caso, porque tenemos jugadores de muy buen pie, jugadores de muy buen fútbol asociado, y ahí va a estar Jordan también seguramente como titular haciendo ese enlace. Pero me preocupa un poquito, sobre todo el mediocentro defensivo, porque es un jugador que tiene que tener mucha conciencia a la hora de hacer relevos, de hacer respaldos y de pensar mucho más en el equipo a la hora de estar atacando. Eso no lo tienen todos los jugadores. Generalmente es un jugador con mucha conciencia que tiene que estar ahí, y esperemos que cualquiera pues que elija el profe pues esté muy consciente que ese rol lo tiene que cumplir. Sí, bueno, el rival... ¿Ha tenido algún dato usted? Yo escuché a César Torres en la última charla hablando que es un equipo que ya conocen, que es un equipo muy físico. Sí, ya jugó en amistoso en ese equipo, ya jugó, ganó Colombia 2-1. 2-1, pero es un equipo que propone más lo físico, sí. Y frente a lo físico, la única alternativa que o la más importante, no sé, eso depende de la confección de la nómina y la estrategia que se utilice, pero tener la pelota es fundamental frente a ese tipo de equipos. No sé cómo lo ve usted, profe Botero. Sin duda, yo creo que el equipo hoy le va a tocar asumir el rol protagónico del juego en ese fútbol. Cuando uno está en campo contrario es determinante el tema de las ubicaciones, cómo vamos a ejercer las superioridades numéricas para poder ir invadiendo el campo contrario y que la circulación del balón sea suficientemente rápido para que cuando esa estructura se está moviendo o basculando de lado a otro, pues uno pueda encontrar esos espacios para filtrar balones y poder encontrar ese último tercio de la cancha, que es importante también ahí que nosotros estemos muy vigilantes en el tema defensivo, porque estos equipos se caracterizan por ser muy lineales, son equipos muy verticales. Ellos quizás a veces pecan incluso por ingenuidad, porque no tienen esa información o esa profundidad táctica que otros equipos quizás tienen, pero son equipos muy obedientes a la hora de llevar un plan a cabo, y ellos generalmente hacen un plan reactivo donde se organizan en campo propio, digamos, para ser reactivos, pero cuando salen tienen esa capacidad de ser muy veloces y jugar al espacio rápido, y si nosotros estamos en campo contrario, pues vamos a tener que proteger casi 50 metros hacia atrás, y que tenemos que tener mucho cuidado con la velocidad cuando ellos nos roban la pelota. Sin duda. Profe Sebastián, muy amable, muchas gracias. Ya tenemos la radiografía antes del partido. Estaremos desde las 5:30 de la tarde en la información del Gol Caracol, sí. Blue Radio también. 5:45. 5:45 Blue Radio. Estaremos contándoles todos los pormenores, pero ya para que la gente, antes de que juegue la Selección Colombia, tenga una idea, un mapa del seleccionado colombiano, pues nos la ha entregado el profe Sebastián Botero, que es especialista en esa categoría. Profe, un abrazo, muy gentil por su tiempo. Un abrazo grande para ustedes y siempre aquí estamos a disposición. Muy amable, gracias. Sebastián Botero es técnico de divisiones inferiores del Deportivo Independiente Medellín.